Bien, hermanos, hay una enseñanza que le hemos dedicado bastante tiempo y que tiene que ver con salud mental. Es cómo nos vemos desde la perspectiva de los administradores que Dios quiere que nosotros seamos. Eso es una cosa de postura mental, ¿ya? ¿Cómo se ve uno? ¿Ya? ¿Cómo piensa uno cuando de alguna forma tiene una provisión de Dios, que Dios la da en la figura de los talentos, la da como una cosa que Dios entiende por sus capacidades? Usted puede manejar eso. Y eso tiene que ver con todos los campos de la vida, hermanos. Recuerden, los talentos y la provisión de Dios para hacernos administradores es en todos los campos de la vida, todos. ¿Ya? Desde el manejo de nuestro cuerpo, de nuestra condición física, hasta los aspectos más profundos de nuestra sensibilidad espiritual, desde el cuerpo hasta la dimensión espiritual de nuestra conciencia. Piensen ustedes, eso es provisión de Dios, la dimensión espiritual de nuestra conciencia, que es el tema de nuestro próximo ayuno, la dimensión espiritual de nuestra conciencia. Nosotros tenemos que entender que la conciencia tiene un territorio espiritual profundo y que nosotros debemos desarrollarlo y permitir que se exprese. Y ese es el punto más profundo de nuestro ser, y es la condición más exigente y de distinción que tenemos nosotros en relación con el resto de la creación. Y hermanos míos, todo eso lo da Dios. Y yo debo algún día rendirle cuentas a Dios de eso. En relación con mi propia vida, ¿cuánto desarrollé yo mi propia vida con todo lo que me da? Desde el cuerpo y extendiéndome a lo largo de todo el ser mío y las posibilidades de mi ser, que incluye la provisión material y cosas así por el estilo, hasta la profunda dimensión espiritual de nuestra conciencia, de mi conciencia y de su conciencia. Y todo eso debe producir fruto a nivel personal y debe producir fruto en el aporte que con eso nosotros estemos buscando los caminos para la salvación del mundo, de la gente que está a nuestro alrededor. Ese es el objetivo de fondo de todo lo que Dios da. Todo lo que Dios da en el mundo es para que nos salvemos. ¿Me está oyendo? Todo lo que Dios da en el mundo es para que nos salvemos. Dios no nos da nada simplemente para sostenernos aquí. ¿Ve? Aunque nosotros así lo veamos, Dios lo que nos da tiene implicaciones de vida eterna. Tiene un trasfondo para vida eterna. Y, hermanos míos, eso es algo que debe ser algo que desarrollemos como una actitud mental, una postura nuestra, una manera de pensar, una manera de vivir en un estado de conciencia creciente de todo eso que Dios nos da en administración. ¿Ya? Todo lo que Dios nos ha dado
en administración. Y hermanos, ese nivel de conciencia, cuanto más temprano se adquiera o se desarrolle, más posibilidades hay de encontrar claridades de fondo. A nosotros nos ha dañado que la crianza que recibimos fue una crianza distractora, nos distrajo bastante. Y eso no quiere decir que desarrollar todas las habilidades que desarrollamos para producir lo que producimos en la vida sea malo. Está es mal orientado, está es mal concebido, mal interpretado. Y hemos hecho nosotros elecciones inadecuadas porque no tenemos claridad de fondo de qué se nos ha propuesto que nosotros busquemos. El Señor Jesucristo, por ejemplo, decía, el que quiere salvar su vida la va a perder. Pero el que está dispuesto a perder su vida por la causa mía, la va a hallar. Entonces, fíjense que ese enfoque existencial de la crianza familiar, de la crianza cultural, nos ha distraído mucho y no nos ha permitido entender ese trasfondo de demanda administrativa. En la parábola de los talentos de Mateo 25, estamos reflexionando sobre algunas expresiones de Jesús, lo que en el texto del versículo 21, el Señor le responde al siervo que trae la ganancia de 5 talentos con los 5 talentos que su Señor le dio. Dice, y su Señor le dijo, versículo 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese contraste, ¿no? Poco, mucho. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, en el regocijo, en la experiencia exitosa de tu Señor. Es más o menos la expresión, si lo vamos a manejar en términos administrativos. Entra a disfrutar el éxito que disfruta tu Señor. De hecho, lo que el Señor disfruta como éxito es mucho más que lo que le dio a la persona administrar. Y su ganancia, con ser una buena ganancia, su ganancia es insignificante en comparación con lo que el Señor puede darle en administración. Y observen que el principio es ese. Todo lo que Dios nos entrega es gradual. Dios nos da cosas gradualmente en función de la demanda de responsabilidad. Y entonces, nos da poco para luego, si actuamos con responsabilidad, nos dé más. ¿Ya? Nos dé más. Y el más es mucho. Fíjense ustedes que pasa de más a mucho. Es como si el asunto cambiara radicalmente y en ese ejercicio de administración básica de unas cuantas cosas que Dios haya colocado en las manos suyas, su responsabilidad le abre las puertas para recibir del Señor multiplicado todo aquello que usted previamente haya recibido. Fíjese que no corresponde a un
ascenso simple, común, sino a un cambio radical de estatus. Es un cambio radical de estatus. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dice la Biblia, el peregrino: muy bien, siervo fiel y cumplidor. Ha sido de fiar, es decir, ha sido confiable. Ha sido de fiar en lo menudo. Miren la traducción, ¿no? Menudo. Nosotros usamos ese término en el campo monetario, ¿no es cierto? Decimos, démelo en menudo. Y en menudo quiere decir en billetes de baja nominación, ¿no es cierto? Es lo sencillo, ¿verdad? Tú has sido fiel en lo menudo, es decir, eres fiel con cosas muy pequeñas, porque todo lo que tenemos aquí en la administración es muy pequeño. De hecho, es muy pequeño comparado con lo que hay en Dios, aunque nosotros lo vemos grande. Has sido de fiar en lo menudo, te pondré al frente de lo importante. Miren esta traducción: entra en la fiesta de tu amo. Dice la Biblia latinoamericana: muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Observen entonces que ya hay una visión de cómo funciona el sistema de Dios a través de una parábola como esta. En la obra de Dios, hermanos, la responsabilidad cumplida abre las puertas para una responsabilidad mayor. Es decir, entiendan, en la obra de Dios, en los programas de Dios, es un asunto de responsabilidad creciente. No es, venga, le voy a dar un premio y el premio es que usted descanse. Esa no es la idea. En la obra de Dios la cosa no funciona así. Nosotros decimos trabajo duro, como dice el hombre insensato, el rico insensato. Trabajo duro ahora, muy duro, para garantizar el descanso de mañana. Esa es nuestra idea. Nuestra idea es que mañana podamos descansar. Y en la visión espiritual, la idea del descanso es el trabajo. ¿Me están oyendo? Es el trabajo. A nosotros el trabajo nos fatiga porque físicamente el cuerpo primero tiene las limitaciones y en segundo lugar porque mentalmente nosotros tenemos un enfoque inadecuado del trabajo. Por eso, para mucha gente la salvación tendrá que ser un ocio permanente, ¿no? ¿Ya? Los testigos de Jehová siempre en sus libritos colocan el lugar del paraíso en unos cultivos de manzana, en unos cultivos al estilo norteamericano, donde la gente está cogiendo frutas y comiendo, pasándola rico. Así como decíamos, se nos ha pintado el lugar de la eternidad con alitas de ángeles y subidos en la nube tocando arpa. Esa visión del ocio, ¿no? El ocio es bueno para nuestro cuerpo biológico, por nuestras limitaciones biológicas, pero el ocio no es el territorio en el que nosotros debemos, es decir, colocarlo como el territorio de privilegio, ¿verdad? Ese no es el territorio de privilegio. El territorio de privilegio es poder servir
es poder trabajar, es poder actuar, es poder asumir responsabilidades. La condición física nuestra nos limita y esa limitación tiene sus implicaciones, ¿ya? Eso tiene sus implicaciones, ¿ya? El cuerpo ya no nos responde, pero salud mental significa que tengamos todavía ganas de hacer muchas cosas, a pesar de que el cuerpo no corresponda tanto. No es saludable eso de pensar, sentarse a hacer nada, que Dios nos guarde, de pensar así, de mirar la vida desde ese enfoque. Ese no es enfoque espiritual. Ese no es enfoque espiritual. La idea es que hay un programa de Dios con nosotros y en las palabras de Jesús, hablando de la parábola del mayordomo fiel, bienaventurados seremos si cuando el Señor venga nos encuentre cumpliendo con la responsabilidad que nos encomendó. Eso es una bienaventuranza. Estar metidos en la acción más allá de las limitaciones de nuestra condición física. De hecho, no haciendo lo mismo, pero nunca perdiendo la vocación de oficio, la vocación de disposición hasta donde nosotros podemos disponernos, porque el ideal en los términos de la visión espiritual es que nosotros nos muramos con los zapatos puestos. Nosotros no nos muramos quitándonos la ropa y puesta la pijama y acostados en una cama, que nosotros queremos morirnos en acción, trabajando. ¿Por qué? Porque vamos a una eternidad donde vamos a trabajar. Gloria a Dios. ¿Va quedando claro lo que voy diciendo? Que Dios nos ayude a visualizar esa perspectiva. Ahora, esa perspectiva es espiritual. Yo no estoy hablando de que estemos haciendo las cosas físicas que normalmente se hacen. Pero hermanos, en la causa de Dios, cuando físicamente no podamos hacer nada, tenemos mucho territorio para hacer en los términos espirituales. Espero que me estén entendiendo bien la idea. Es por allá, que quiero que lo entiendan. La gente se ocupa. En la Biblia, en el principio cristiano de la iglesia del primer siglo, por ejemplo, las viudas eran personas muy respetadas. Pero Pablo decía las que son verdaderamente viudas. Es decir, aquellas mujeres que no tienen quien las apoye, pero ellas sí pueden ocuparse en cosas que tienen que ver con el bienestar de la iglesia. Y entonces, dice Pablo, a ellas no las descuiden, a ellas cuídenlas, a ellas protéjanlas, pero no es proteger a la gente en términos de la simple protección, que es una obligación nuestra proteger a todos, sino entender que esa gente es útil, que no despreciemos a las personas porque decimos, es que ya están viejos. Son personas que cumplen oficio desde el punto de vista moral y espiritual. Son personas que son ejemplo, son personas que representan modelos de vida, son personas que inspiran. Y por eso hay que guardarlos, hay que romper con esa visión enfermiza de ver a los viejos como gente que tenemos que hacer a un lado, porque el mundo es de los jóvenes. Es una mentira cultural que ha hecho mucho daño y de hecho se ha promovido porque hay otros intereses alrededor de eso. No, nosotros tenemos que entender que la gente nuestra, no importa la edad, es gente útil y es gente que apreciamos y es gente que valoramos, gente que cuidamos y es gente que respetamos su disposición para comprometerse
con la causa de Dios hasta donde sus fuerzas se lo permitan. ¿Está quedando clara la idea? ¿Por qué? Porque, hermanos, el principio bíblico allí entendido es que a nosotros no nos han prometido un descanso eterno en la forma que la gente a veces interpreta el descanso eterno, ¿no? Es entender que la promesa es un ascenso en la responsabilidad. No es un ascenso a la comodidad ociosa, sino al compromiso que se vuelve mucho más grande. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Te daré una responsabilidad más grande después de tu fidelidad en lo que te mandé a hacer en este mundo. Aleluya. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Es de esa dimensión, esa disposición mental. Realmente es de las cosas que uno debe trabajarse fuerte, y es decir, yo voy al cielo, yo me voy con el Señor, pero voy con la mente puesta en el trabajo que tengo que hacer, en la responsabilidad que allí me va a entregar el Señor. No voy con la mente puesta a pasarla rico, a vivir de banquete en banquete, que es muchas de las ideas que la gente elabora. No, es la idea de un gran oficio que crece, porque, hermanos, el Dios nuestro no es ocioso, el Dios nuestro es trabajador, así lo entendía el Señor Jesucristo. Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otra versión dice, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Es decir, esto no es dejar de hacer, esto es comprometerse cada vez más. Gloria a Dios. Lo que nos une lo que nos acerca a Dios es el espíritu laborioso. ¿Me oyeron? ¿Me oyeron? ¿Sí captan lo que estoy diciendo? Como que no suena, ¿no? ¿Sí? Lo que nos une a Dios es que queremos trabajar, es que queremos funcionar, queremos hacer algo. Siempre coloco el ejemplo de Jesús. Jesús era un hombre tocado por la responsabilidad frente a Dios. En los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor Jesucristo está todo el tiempo elaborando conciencia de responsabilidad frente a cosas que en común acuerdo o en conjunto con el Padre Él está haciendo. Mi comida, le dice a los discípulos, es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Son responsabilidades, compromisos. No es eso de estar en relación con Dios sin asumir el hecho de que Dios nos está haciendo una demanda de responsabilidad. Y a nosotros nos pesa mucho la demanda de responsabilidad que nos hace la empresa donde trabajamos, ¿no? Y el jefe exigente es alguien a quien le tememos y buscamos llegar a tiempo y marcar tarjeta a tiempo y que garanticemos que las cosas que nos piden que hagamos, las hagamos. Pero nosotros no pensamos así de Dios, porque nosotros tenemos a Dios como el Dios viejito que nos está diciendo, tranquilo, mijo, tómese el tiempo, tómese el día, tómese la semana, tómese el mes. Tranquilo, levántese a la hora que usted le dé la gana levantarse, que yo le velo el sueño, yo lo cuido, yo lo protejo.
Esa es la idea de Dios que nosotros tenemos, no la idea de Dios que nos exige laboriosidad. Dios nos exige laboriosidad. Y a Él debiéramos responderle con más compromiso que al jefe de aquí de la tierra, ¿ya? Porque la garantía de nuestro sustento es Dios, no el jefe de aquí de la tierra. El que nos da de comer es Él, ¿ya? Y hermanos míos, por un lado eso, pero por otro lado es el hecho de nuestro vínculo con Él, nuestra manera de relacionarnos con Él, ¿ya? Ese ánimo que se despierta en nosotros de querer estar al lado de Dios, trabajando con Él hombro a hombro, que es lo que Jesús da a entender. Metido en la causa de Dios, comprometido en la causa de Dios, todo el tiempo, con un enorme sentido de entusiasmo, de disfrute, entendiendo que eso que estamos haciendo, lo estamos haciendo trabajando con un Dios que sigue trabajando. Gloria a Dios. ¿Ve? El premio es más labor, el premio es más responsabilidad, el premio es más compromiso. El premio es algo que nos exige mucho más. No es al contrario, ya soy el jefe, ya me promocionaron y soy el jefe, que trabajen ellos, que trabajen los empleados, que trabajen todos los subordinados que yo tengo, porque yo ya hice mucho trabajo, yo cumplí con mucho oficio. Me tocaron cosas muy duras, ahora me llegó la época de mandar. La época de sentarme a mandar, exigir y colocar responsabilidad sobre los otros. Hermanos, en el sistema de Dios eso no funciona así. En el sistema de Dios lo que funciona es que cada vez la responsabilidad que se me entrega hace que yo tenga que trabajar más, mucho más que los que vienen de atrás, desarrollando también ese programa de crecimiento en la obra de Dios. ¿Me han oído lo que estoy diciendo? No es un cambio de chip. No se nos está exigiendo un cambio de chip. Así es. Así es. Es un despertar en el ánimo, en el entusiasmo por tener la oportunidad y hacer algo más grande para la gloria de Dios y de comprometernos con cosas mayores. Dice la Biblia en esa idea que lo que aquí nosotros estamos haciendo no se parece en nada aún a lo que vamos a hacer. Ahora, si esto no lo hacemos, escuchen bien, es la reflexión complementaria de lo que hemos dicho hasta aquí. Si esto que es lo fácil, si esto que es lo poco, nosotros no lo hacemos, ¿cómo esperamos, las palabras del Señor Jesucristo, cómo esperamos que nos suelten responsabilidades más grandes? ¿Cómo esperamos que nos abran las puertas del reino de Dios si aquí no pudimos ser fiel en lo poco? Desmayamos, claudicamos, a veces renunciamos a asumir esos territorios de compromisos porque sentimos que es mucha carga. Esa es la sensación que yo veo que tiene mucha gente, es que eso es mucha carga, que yo no veo cómo pueda hacer eso yo
teniendo tantas responsabilidades como las que tengo en mi trabajo. Cuando a mí los muchachos me dicen, o las mamás me dicen, es que mi hijo no vino porque en la universidad lo dejaron atestado de trabajo, le tienen muchas cosas por hacer y se quedó trabajando. Yo le digo, a mí no me diga eso. A mí no me diga eso. Si usted me diga que su hijo no viene al culto porque tiene mucho que hacer en la universidad, eso es un cuento. Eso es un cuento de comodidad. Porque si eso fuera así, tendría que ser que no tuviera ni tiempo para almorzar, no tiene tiempo para comer y no tiene tiempo para dormir. Y a veces se tiene que renunciar a dormir y se tiene que renunciar a muchos programas de comodidad. Se tiene que renunciar a la diversión por cumplir, pero nunca sacar el tiempo que corresponde a mi responsabilidad con Dios. Un cristiano no hace eso. Esa no es salida, y menos que los padres acoliten eso. Entonces va a haber menos películas, pero va a ir a la iglesia. ¿Sí? Va a pasar mucho menos tiempo frente a la pantalla del computador en su tiempo de ocio, porque usted necesita aprovechar ese tiempo, porque además de cumplirle a la universidad, usted le tiene que cumplir a su responsabilidad con Dios, porque usted está trabajando en la empresa de Dios y usted no puede decirle a Dios, es que la universidad me impide cumplirle a usted porque su responsabilidad más grande es con Dios. ¿Me están oyendo? ¿Sí me están oyendo? Eso es salud mental. Es que perdemos mucho tiempo. Perdemos mucho tiempo. ¿Ya? Nosotros tenemos una indisciplina enorme. Llegamos cansaditos y nos sentamos a cansarnos más mirando televisión, ¿verdad? Porque eso fatiga, eso no produce relax, eso es mentira, eso no produce relax, eso produce más fatiga. Sería un buen descanso que al llegar a la casa, apagando todos esos aparatos, nos arrodilláramos en la presencia del Señor, porque la presencia de Dios sí es reposo. ¿Me están entendiendo? Y estoy trabajando, de rodillas estoy trabajando. Estoy comprometido con cosas que tienen sentido. Pero nunca, hermanos, en el sistema de Dios, Dios aprecia las personas que le sacan disculpas alrededor de las responsabilidades que deben tener con Él. ¿Por qué? Porque vamos a ver, y aquí viene la parte dura del programa y es que si yo me descuido, si yo me abandono en la idea de que estoy bien, de que así estoy bien, sin responder a nada, sin comprometerme con nada, iré descubriendo con el paso del tiempo que muchas de las cosas con las que yo contaba como recurso de Dios se me van de las manos. Porque al final Dios decide quitarme eso para entregarle eso a una persona que se comprometa más y objetivamente con Él. ¿Me está oyendo? Y eso incluye la plata. Oiga lo que estoy diciendo, eso incluye la plata. Digo la plata porque es de las cosas que nos timbra a nosotros. El recurso económico que Dios da, se lo da a buenos administradores. Cuando es recurso que Dios da, se lo da a buenos administradores. Y buenos administradores son personas comprometidas, son personas laboriosas, no son personas ociosas, no son personas estériles.
son personas que se esfuerzan en sacar adelante causas válidas, ¿verdad? Y uno descubre que en el programa existencial la miseria comienza a rodear la vida de mucha gente que vive soñando muchas cosas, vive metido en cuentos fantásticos, elabora un ambiente de la evasión a través de ilusiones y de fantasías, y cree tener, pero al final no tiene, y al final no logra. Y lo que podía darle Dios, Dios ve que es una persona con la que no puede contar. Y en muchos campos de la vida se va quedando sin recursos siquiera para sostener su propia cotidianidad, porque el sustento nuestro lo garantiza nuestra disposición de servicio a la causa de la necesidad de los demás. Y por esa razón, hermanos míos, hay gente que poco a poco uno ve que se va yendo para atrás, porque construye toda una elaboración evasiva. Por ejemplo, aquellas personas que viven funcionando a través de engaños, a través de elaboraciones mentirosas, fraudulentas, tramposos. Aquellos que no se dejan bendecir por Dios porque todo lo que hacen, lo hacen tomando ventajas, porque son irresponsables, porque son descomprometidos. Hermanos, Dios dice, este no me sirve. Este no tiene derecho a administrar. Con este no cuento. Y uno nota que se van perdiendo espacios de posibilidades a tal extremo de que la miseria aparece en el camino, y a veces es la misericordia de Dios la que permite que sobrevivamos en medio de condiciones muy mal desarrolladas, porque nunca asumimos responsabilidades serias frente al reto de vivir como correctamente se tiene que vivir y comprometidos a la altura de lo que debiéramos estar comprometidos. Porque hay mucho ocio, hay vidas muy reducidas en función de manejos cómodos y de posturas absolutamente irresponsables. Ese es el principio de esta idea. Todo lo que Dios nos ha dado en la administración es poquito. Yo diría que es muy poquito. ¿Ya? Es el menudo, es decir, es la sencilla. El dinero gordo todavía no lo hemos recibido en administración, porque tenemos que mostrar fidelidad en lo poco. Examínese usted mirando su fidelidad en cualquier campo de la vida en la que usted entiende que debió asumir responsabilidad. Y si aún no ha visto que hay un campo en el que usted debe asumir responsabilidad, está más grave todavía. Porque usted tiene que preguntarse, ¿y cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué tengo que hacer a estas alturas de mi vida? ¿Qué tengo que estar haciendo? ¿Qué pesa sobre mis hombros? ¿Qué está esperando Dios de mí? Y Dios no solamente está esperando una cosa religiosa de nosotros. Dios está esperando de nosotros un compromiso social. Está esperando de nosotros un compromiso familiar.
Está esperando de nosotros un compromiso comunitario, cosas básicas, son básicas. Cuando usted dice que viene a un culto, usted viene a hacer un servicio, ¿ya? ¿Qué viene a hacer un servicio? Eso es responsabilidad suya. ¿Qué es lo mínimo que se espera de su responsabilidad? Al menos que marque la tarjeta a tiempo y que no esté llegando todo el tiempo cuando ya todo se inició. Y que no esté llegando en un culto que comienza a las 10 de la mañana, esté llegando a las 11. Y la disculpa sea es que nos queda muy difícil salir de la casa porque es que nos enredamos y es que los niños echando culpas en un territorio donde se ve que no hay responsabilidad. Es que venir a un culto es una responsabilidad. Venir a un culto no es venir a un paseo de olla al río, porque es así como yo siento que viven esto. Vienen a cumplir estar aquí, no vienen a asumir una responsabilidad. Y así todo, hermanos, es todo. Es que yo no necesito hacer eso para salvarme. Ese es el cuento de mucha gente. Yo no tengo que estar metido en la iglesia para salvarme, como si el asunto fuera estar metido en la iglesia y no estar asumiendo responsabilidades. Son unas visiones tan infantiles, tan elementales, que uno dice, Dios mío, ¿cuándo abrirá los ojos para entender? Oiga, ¿cuándo abrirán los ojos para entender que estamos trabajando? Venir a un culto es a trabajar. Y si llego 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora antes, es a trabajar. Y si me arrodillo a orar, ese es trabajo. Y si me pongo a colaborar con la gente y a organizar las bancas de la iglesia para que todo esté organizado para el culto, eso es trabajo. Porque es mi oficio, es mi iglesia. Yo no voy a un club a que me atiendan. Aquí nosotros no estamos atendiendo a la gente para atenderla y que se sienta cómoda. Aquí estamos dando empleo a los que se quieran comprometer, porque esto es de compromiso, esto es responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay dones abundantes, hay recursos poderosos, hay bendiciones maravillosas que Dios quiere entregar a la vida de las personas para que las administren. Y usted no se imagina lo sorprendente que es verse uno escogido por Dios para que le administre territorios de sus bienes, territorios de su gracia, territorios de su programa de salvación. ¿Va quedando claro, hermanos míos? Alguien me dice, a veces me pregunta, pastor, ¿sería, usted qué dice? ¿Tendría que yo ir necesariamente a la iglesia porque es que tengo estas y estas cosas que hacer? Entonces yo le pregunto a la persona, ¿usted cómo se ve? Y a mí, ¿cómo me hace esa pregunta? Como para descargar su tranquilidad de conciencia en mí. ¿Por qué me pregunta eso a mí? ¿Cómo se ve usted? Pastor, es que no me queda tiempo. Dice, ¿cómo usted le puede decir a Dios que a usted no le queda tiempo? ¿Usted le va a decir a Dios que a usted no le queda tiempo? ¿Usted cree que participa del servicio pudiendo estar presente en la iglesia, quedándose en su casa, viendo el programa por internet? Pues eso es un recurso, pero usted se puede sentir cómodo allá cuando pudo estar en la iglesia, teniendo un trabajo acá.
su presencia acá es un trabajo. ¿Ah? ¿Cuántas faltas al trabajo? Yo no sé cómo funciona eso. ¿Cuántas faltas al trabajo dan para que lo despidan a usted? ¿Cuántas faltas? Es decir, usted no llegó hoy y a 8 días después tampoco llega y luego en un mes falta 3, 4 veces. ¿Cuánto se necesita para que lo despidan? Una sola, ¿no es verdad? Una sola. Considérese afortunado. Todavía no lo han echado del empleo. Porque las veces que usted ha fallado, y estoy hablando solo del culto, que es lo visible, porque hay otros compromisos que solo son entre usted y Dios. Vamos a ver unos textos dentro de 8 días, unos textos donde se muestra eso, ¿no? Donde se muestra eso cuando Jesús dice, oiga, no se consigue una luz y se coloca debajo del almud. Se consigue una luz para colocarla en alto, es decir, para que se vea. Y tengan presente que en el programa de Dios, al que tiene se le da, en esos versículos está allí la expresión, al que tiene se le da, pero aquel que no, aún lo que tiene se le quita. Es decir, el hecho de que yo me comporte como una persona que no me encargo de evidenciar todo lo que tengo a mi cargo delante de Dios, simplemente porque no me comprometo con eso, porque esto es así, esto no es obligación. La obligación es mi trabajo, obligación es mi vinculación a la empresa donde estoy. Mi iglesia no es obligación, y de hecho no es obligación, es compromiso, es responsabilidad, ¿ya? Y si usted no lo ha visto así, comienza a hacer examen mental suyo, porque se está escapando por la puerta que no es y está en un plan evasivo cómodo sin que nada le funcione como debe ser. Espero que me hayan entendido lo que he dicho hoy. Así de serio es esto. Así de serio es esto. Por ejemplo, alguien dice, tengo que viajar y voy a viajar el domingo. Y yo le pregunto, ¿y por qué el domingo? ¿Usted no sabe que el domingo hay culto? Hay, pastor, pero pues uno no puede estar siempre, ¿no? ¿Y no podría viajar otro día? ¿No le queda si no es alternativa? Es que a mí me parece más cómodo el domingo. Entonces fíjese que es irresponsabilidad, absoluta irresponsabilidad. ¿Ya? Me dicen, vamos de paseo. No es malo salir de paseo. No es malo. Y si de vez en cuando el paseo se da un domingo en un plan familiar especial, aún allí hay cosas válidas, hay cosas buenas, no es malo. Pero todas son preguntas que uno debe hacer. ¿No podríamos hacerlo después de haber estado en la dominical? ¿No podríamos hacerlo de esta manera, de esta otra manera, para no soltar la responsabilidad que tengo con Dios? A eso es que quiero que lleven el asunto, porque todo lo que estoy viendo es como si esto no pesara tanto, como si esto se convirtiera en una cosa absolutamente opcional y no una responsabilidad. En muchas ocasiones, pensando en tiempo de descanso, yo digo, sería bueno ir, pero estar el domingo, al menos que pueda estar el domingo. ¿Ya? Y si por algún accidente no puedo estar el domingo, para mí es una angustia, para mí es una pena, es un dolor enorme. ¿Ya? Yo me acuerdo que aún en el hospital, en muchas ocasiones, yo pedía que me dieran un permiso para la hora de la dominical, para llegar a la dominical. Muchas veces en responsabilidades que me entregaba el hermano Campo,
yo aceptaba la responsabilidad buscando que estando de turno en el hospital, pudiera hablar con el residente y le decía, es que yo voy a hacer una actividad en la iglesia, personas de confianza, y salía rápido para hacer lo que tenía que hacer y regresar. ¿Por qué? Porque sentía la responsabilidad. A nosotros nos queda fácil decir, es que estoy trabajando aunque no está trabajando, está ocioso. Tengo que trabajar y está ocioso. Tengo que estudiar y está ocioso. En el nombre del Señor conmino a la iglesia que tome esto más en serio. Que tome la iglesia más en serio. ¿Ya? Si podemos nosotros diferir muchas cosas, hagámoslo. Pero a Dios le cumplimos. Y comencemos con lo más sencillo. ¿Ya? Con la menuda, que es asistir a un culto. Asistir a un culto. Me aparecen a la dominical y solo a la dominical. Y ni siquiera a la dominical, porque vienen a media dominical. No, señor. Responsabilidad. Diga, tengo un pacto con Dios, tengo un compromiso con Dios. No me voy a soltar fácil, diciendo es que me siento incómodo, me siento así, me siento así. Es que estoy muy cansado, esta semana fue una semana de mucho trote. Yo estoy que me tiro a la cama y me quedo allí las horas que sea necesario, pero está la dominical. Entonces, si está la dominical, no podemos hacerlo. ¿Me está entendiendo? Y Dios nos dará las fuerzas. Si es fuerza los que necesitamos, Dios nos la dará. Pero no evadamos aquello que es lo poquito. Sobre poco has sido fiel. Te voy a poner sobre mayores cosas cada vez. Pónganse de pie. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Es como juega el cristianismo. Ese es el juego del cristianismo. El cristianismo lo juegan personas que se vuelven tan responsables que la mayoría de las veces no son personas a las que se les tiene que recordar algo. Porque ya saben, antes están pidiendo espacios, están pidiendo pista. Están diciendo, pastor, yo quiero hacer esto, desearía hacer esto. Entonces, nos organizamos y hacemos muchas cosas. Pastor, es que me siento ocioso. Pastor, es que hay algo que me preocupa porque siento que no estoy funcionando full como debiera funcionar. Hermanos, esas inquietudes ya no existen. Esas preocupaciones no existen porque cada vez soltamos más. Cada vez soltamos más. Si tienen que producir menos en la fábrica, produzco menos, pero llego a la iglesia. ¿Me ha entendido? ¿Sí me ha entendido? Si tengo que perder 2 horas de trabajo en el taxi, pues pierdo 2 horas de trabajo, pero me vengo a la iglesia. La bendición no es el taxi, la bendición es Dios. Vamos a ver cómo Dios nos va a ayudar a recrear nuestra visión y hacer de la salud mental un territorio de poderosas responsabilidades. Padre eterno, gracias por esto que nos has dado hoy, por lo que nos permites entender, lo que nos permites visualizar espiritualmente, Señor, alrededor de nuestro compromiso, de nuestra visión de las cosas relacionadas con nuestra vida espiritual. Estamos entendiendo esto como un territorio grandioso, como un espacio significativo del desarrollo de nuestra vida delante de ti. Sobre poco buscamos ser fieles, Señor, porque estamos anhelantes de encontrarnos con responsabilidades mayores delante de ti.
Es tu obra, Señor, la consigna nuestra y lo que despierte en nosotros el ánimo y el entusiasmo para desarrollar el trabajo que nos asignas como responsabilidad. Gracias, Padre Santo, por esta bendición tan maravillosa que tenemos de ser una iglesia que cada día crece en su visión de la responsabilidad. En el nombre de Jesús, Señor, esto es una cosa de valor mental, esto es desarrollo de pensamiento y te pedimos que tu Espíritu afirme estas cosas en la mente nuestra, en nuestros corazones, en nuestra visión existencial. Señor, ayúdanos a crecer en esto que es tan importante porque te estamos sirviendo a ti. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros.